Bueno, una vez más acá con ustedes, qué privilegio, qué bueno, qué alegría más bien, qué alegría estar acá. La verdad, eso es un motivo de alegría, venir acá a verlos, cómo está la iglesia y a traerles este mensaje pues que el Señor siempre coloca en el corazón de uno para el pueblo según la necesidad, digo yo, que es que el Señor coloca en el corazón de los predicadores los mensajes para llevarlos a la iglesia de acuerdo a la necesidad que tengan. Entonces, por eso uno debe ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo y del Señor y obedecer a lo que Él manda. Amén. Muy bien, yo creo que ustedes ya saben cuál es el tema de hoy. Ya el pastor como que lo publica un día antes. Eh, Sí, el tema es preparándonos en santidad para la venida del Señor. Escuchen bien el título, preparándonos en santidad para la venida del Señor. El texto pues que escogí es Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Y dice así la palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, Padre. Para ti siempre es la gloria, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias una vez más por la congregación. Tu palabra dice que cuando nos congregamos más de dos o tres en tu nombre, que tú estás ahí. Tú estás acá, Señor, tú eres el primer invitado. Porque estamos congregados en tu nombre, Señor. Gracias por los pastores, por los líderes. Gracias, Señor, por esta sierva que tú tienes acá. Tienes a muchos siervos y siervas, pero aquí hay alguien muy especial para ti, Señor. Esta sierva, Señor, que tú conoces y que tú sabes y que paga el precio y que quiere siempre hacer las cosas con esfuerzo, pero con agrado, Señor. Muchas gracias y gracias por los demás. Yo te pido por aquellos que tengan problemas espirituales, familiares, aún problemas de salud corporales, que tú obres, Señor amado, porque a eso tú vienes, Señor, es a obrar plenamente en nuestra vida. Y que este mensaje, Señor, llegue al corazón de cada uno, porque sabemos por tu palabra que es útil para enseñar, para edificar, para rearguir, para corregir. Y yo pienso, Señor, que a través de este mensaje tú quieres exhortar con ese amor tan especial para tener correcciones en muchas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Es preparándonos en santidad para la venida del Señor. En la palabra uno ve cómo el Señor le advierte a uno cómo es que uno debe de estar preparados, cómo debemos de estar preparados para su venida. Y en un texto de estos nos dice que debemos de estar vigilantes, que bienaventurado aquel varón o aquella varona cuando su Señor venga y lo halle haciendo así, vigilantes. Tenemos que estar vigilantes porque Él viene como ladrón en la noche. Debemos de estar como preparados siempre, como que fuera el último día, en el último momento. Vigilantes siempre, que no nos coja descuidados. Y otra de las maneras que Él menciona acá en la palabra de cómo es que debemos de estar preparados para su venida es a través de un arrepentimiento. Y por eso esa bendición tan grande y esa paciencia y esa misericordia del Señor, que dice que Él no retarda su promesa,
esa promesa de su advenimiento, de su venida, que Él no la retarda como algunos la tienen por tardanza, sino que es tan paciente con cada uno, no queriendo que ninguno se quede, ni perezca, ni se condene, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Entonces, la segunda opción o el segundo forma, requisito para uno estar, pues, esperar esa venida, es a través de haber tenido un arrepentimiento verdadero en su vida, porque ya sabemos cuál es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Ya Pedro lo dice en su primer sermón, dice: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese resultado de un verdadero arrepentimiento es el perdón de los pecados. Porque una persona que esté en pecado no puede partir con el Señor, no puede estar con Él. Una persona en pecado se queda. Es que el Señor no admite pecadores allá en ese lugar tan especial. Tenemos que vivir en santidad. Yo pienso que el arrepentimiento debe ser para todos los días, no porque uno lo tome como una costumbre en que yo cometa, me arrepienta y lo vuelva a hacer, sino más bien porque uno a veces comete pecados diferentes en el sentido de que a veces tiene algún mal pensamiento, algo otras veces tiene una palabra mal dicha, y entonces uno tiene que arrepentirse permanentemente para siempre ser cada día mejor y estar bien con el Señor. Otro de las motivos o razones por las cuales debemos de estar preparados, o los requisitos para estar preparados y partir con Él, es a través de no dejar acabar el aceite, que muchos dejan acabar el aceite, muchos dejan acabar la unción y se quedan. Mire que el Señor nos da una parábola y una enseñanza a través de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, y las insensatas, por dejar acabar el aceite, se quedaron. Y es que Él lo dice en la iglesia a la Odisea. Él dice que ellos eran muy tibios, que ellos no eran calientes ni fríos, estaban en una tibieza espiritual. Y el Señor dice que a esos tibios que dejan acabar el aceite, la unción, que a esos tibios los vomitará de su boca. Y a esas mujeres que dejaron acabar el aceite, como les digo, a 5 vírgenes insensatas, dejaron acabar el aceite, la unción, y se quedaron. Él dice: no sean tibios ni sean fríos, estén avivados, estén calientes, tengan unción para poder entrar al reino de los cielos. Es muy importante también ese requisito de estar ungidos, no estar tibios. Es que yo siempre he dicho que hay mucha iglesia que está tibia, hay muchos hermanos y hermanas que están tibios, que a veces tienen un pie en la iglesia y otras veces lo tienen allá afuera en el mundo, que claudican entre dos pensamientos, que, como dice Isaías, un poquito aquí y un poquito allá, que viven como en un término medio, a medias tintas, en un término medio. Y eso no debe ser así, mis hermanos. O somos o no somos. Aquí la palabra de Dios dice que tenemos que estar avivados, que tenemos que estar muy ungidos o ungidos, no dejar acabar el aceite para poder entrar allí. Y hay otros requisitos, por ejemplo, el estar inscrito siempre en el libro de la vida, porque dice la palabra que los que no estén inscritos tampoco pueden entrar. Siempre inscritos, y no dejarnos borrar de ahí, o no permitir que seamos borrados, porque el Señor hace esa advertencia. En Apocalipsis 3:5 dice que a los vencedores, que ellos no serán borrados del libro de la vida. O sea que existe la posibilidad en que ya estén inscritos en el libro de la vida, pero pueden ser borrados de pronto por irresponsabilidades. Entonces, que no seamos borrados, siempre ahí, inscritos en el libro de la vida.
¿Sabe que hay otro requisito y es que debemos de tener el carácter de Cristo? Y nos habla acerca del fruto y nos dice que los que vivan según las obras de la carne, ellos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando hablo de las obras de la carne, ustedes saben que ahí están incluidos también el mal carácter de las personas, las iras, las contiendas, las griterías, los pleitos, las enemistades, el mal carácter. Y en contraste a ese mal carácter, que es una obra de la carne, está el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Esa mansedumbre, esa paciencia que es fruto del Espíritu, que muchos dicen, yo no voy a pedir paciencia, porque si pido paciencia, el Señor me manda pruebas, porque dicen que así está en Santiago. Pero es que la paciencia es necesaria, no es que la paciencia es un fruto del Espíritu y debe de formarse y perfeccionarse en nuestra vida. Pero el carácter de Cristo es, sean mansos, mansedumbre, sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Ese es el carácter de Cristo. Pero el requisito que yo veo que más enfatiza el Señor y la palabra es la santidad. La santidad sí es un requisito indispensable, pues, aunque los otros también, pero es que el Señor está recalcando, es más, lo hace como un mandato, sean santos. Él lo manda, Él no lo pone como algo opcional, sino que Él dice, sean santos como yo soy santo. Y cuando Él habla así de que como yo soy santo, está hablando de que nosotros debemos de ser semejantes a Él, porque así nos hizo Él. Nos hizo a imagen y semejanza. A imagen porque inicialmente teníamos un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, cuerpo glorificado. Antes de Adán cometer pecado, él tenía un cuerpo glorificado, sino que él cayó de la gloria de Dios y adquirió un cuerpo que es un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal que muere, porque eso fue lo que causó la desobediencia, la muerte. Si ustedes desobedecen, ciertamente moriréis. Pero ese cuerpo no moría, era un cuerpo glorificado. Y a partir de esa desobediencia, nuestro cuerpo entró en un estado de humillación. Ya tenemos cuerpo de humillación. Pero esto que es corruptible, que se pudre, que se corrompe, que se daña, esto que es mortal, este cuerpo que es mortal y que muere, tiene que volver otra vez a ser incorruptible, a ser inmortal a través de la glorificación. Porque así lo explica él, Pablo, en 1 Corintios 15. Dice que esto corruptible no heredará la incorrupción y que esto mortal no va a heredar lo inmortal. Que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados a la imagen del cuerpo de Cristo, cuerpo glorificado. Porque es tan especial que nosotros tenemos al Cristo glorificado en nuestra vida. Cada uno de ustedes tienen al Cristo glorificado en sus vidas. Por eso yo le digo, Señor, muchas gracias, porque es que los apóstoles te pudieron palpar, y así lo dice la palabra, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, hablando acerca de Jesús. Ellos lo podían palpar. Nosotros ahora no, pero nosotros sí lo tenemos en cuerpo glorificado. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Nosotros caminamos con el Señor, Él está habitando en nuestra vida. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Nosotros tenemos al Cristo glorificado. Amén. Y eso es algo muy especial. Pero después sí lo vamos a poder palpar. En esta segunda venida, y para eso nos vamos a preparar. Lo vamos a poder palpar, vamos a estar con Él. Algunos, no todos. Pablo mismo lo advierte y lo dice. Pero lo vamos a palpar otra vez. Hay 144,000 que van a estar con Él. Son los discípulos de Él. Está en Apocalipsis capítulo 14, que 144,000
están detrás del Cordero, que por donde Él vaya nosotros vamos a ir también con Él. Y es algo muy especial uno volverlo otra vez. Y les cuento mis hermanos y mis hermanas, que el Señor está a añitos si es que ya no está aquí, porque Él viene en secreto, que para muchos es algo nuevo. Para muchos es algo muy nuevo esto y ¿cómo así? Sí, Apocalipsis 12 lo menciona, que Él viene a través de la Virgen de Israel. Lean Jeremías 31 y nos habla 3 veces acerca de la Virgen de Israel. Y Jesucristo va a venir a través de la Virgen de Israel. Después vendrá en público porque esta segunda venida va a ser en secreto. Después va a ser en público porque todo ojo lo verá. Pero Él está que llega. Algunos rabinos dicen que Él ya está acá. Es más, esta fiesta de las trompetas que creo que se celebró el día de ayer, la celebran en Israel con 2 propósitos. Primero, para anunciar un año nuevo. Y ese año nuevo ellos manejan 2 calendarios. Para ellos el año nuevo, según la palabra en Números, dice que el Señor dice que este es el primer día del año, el primer mes del año. Y es para septiembre, el primer día del año, el primer mes del año. Ellos celebran, tocan las trompetas con ese propósito. Pero también el toque de las trompetas es para anunciar la venida de Cristo. Y esos toques de trompetas, hermanos, están muy cercanos. Pero ya hasta que llega. ¿Que viene en secreto como la primera vez? Sí, Él viene en secreto. Viene como ladrón en la noche, viene en secreto. Hasta el punto que yo digo, pero es que la primera vez también vino en secreto. Sí, la verdad. El que lo reconoció ahí fue el ladrón en la cruz cuando el Señor fue atravesado por esa lanza, que él dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. O por aquellos demonios que fue a Gadara al Señor y ellos dicen, nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben y creen, pero tiemblan, porque dicen, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque Él sabe que el Señor viene a echarlos fuera. Ellos también, los demonios, saben. Pero los apóstoles que caminaban con Él tanto tiempo y lo vieron haciendo milagros y todo, y no sabían que Él era el Cristo, porque él había venido en secreto. Y el Señor les pregunta y les dice, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, pues hay algunos que dicen que usted es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que usted es Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ninguno sabía. Habían caminado con Él tanto tiempo y no sabían, porque Él había venido en secreto. Ya en ese momento, por revelación del Padre, que le muestra, porque es que el Padre revela y lo hace de una manera tan especial. Y le reveló a Pedro, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro. No te lo reveló carne, ni teólogos, ni métodos, ni nada de eso. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y así va a venir en secreto. Entonces hay que discernir los tiempos de su visitación, porque el Señor lloró sobre Jerusalén y les dijo, ustedes no conocen el tiempo de mi visitación. Según este texto de Efesios 1, 4 y 5, uno ve que el propósito con el cual el Señor nos escogió y nos predestinó es para que vivamos en santidad. Ahí dice muy claramente que según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. No para que estuviéramos pensando
es que como somos predestinados y nos coloquemos en esa posición que tienen muchos, que es una posición calvinista, donde dicen que nosotros ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y que por lo tanto tenemos una salvación asegurada. No, así no es. La palabra hay que saberla entender muy bien. Primero, somos predestinados en Cristo. Y segundo, porque Cristo era el predestinado. Dice la palabra que Él era predestinado de antes de la fundación del mundo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesucristo es el predestinado y nosotros somos predestinados en Cristo. Pero no para que estemos ahí diciendo es que yo fui predestinado para salvación. Y para ser irresponsables con la santidad, descuidándola. La santidad hay que cuidarla. La salvación hay que cuidarla. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Hay que cuidar esa salvación. Y la mejor forma es viviendo en santidad. Porque ¿sabe qué? El Señor viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por una iglesia y se va a casar con esa novia, con esa iglesia, pero el requisito es que tienen que tener vestiduras blancas, limpias, vestidos de lino fino, o si no, hay que tener vestiduras como las del Señor. Tenemos que revestirnos de Cristo. Él exhorta a la iglesia de la Odisea, una iglesia que decían: yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor, ellos decían: somos bienaventurados porque es que hemos recibido tantas bendiciones económicas, somos tan ricos. Y el Señor les dice: ustedes son unos desventurados, pobres. ¿Y sabe cómo les dice? Ustedes son unos desnudos. Compren de mí vestiduras blancas para que se vistan. Compren de mí oro refinado y purifiquen sus miradas, sus ojos con colirio para que vean. Hay personas que pierden la santidad contaminándose con las miradas, viendo pornografía, hermanos, eso es muy delicado. Conozco personas que me han dicho que la pornografía se ha vuelto como un vicio para ellos. Que se pegan tanto a eso que sí es como un vicio y que se ponen a ver, por ejemplo, mujeres ahí practicando el sexo y hay mujeres que dicen: yo quiero hacer lo mismo, quiero probar eso a ver qué tal es, y se quedan ahí. Hay muchas mujeres que ya al final de ya después de tener hijos y todo se vuelven lesbianas, que les queda gustando porque pueden haber eso, porque quieren practicar lo que ven ahí, que ven ahí practicando, viendo la práctica del sexo oral y quieren hacer lo mismo. Eso es muy tremendo, mis hermanos. Eso daña la santidad. El Señor dice: purifiquen sus ojos con colirio para que vean. Compren de mí vestiduras blancas. Sí, mis hermanos, mire, por eso yo digo que esto es un tema que es de exhortación. Es más, a mí me gusta mucho darle como un repaso a la predicación los domingos, que me levanto a las 5 de la mañana, pero el Señor dice: no, deje que yo hable. Y yo siempre saco como un bosquejo, pero el Señor habla y habla y sí, yo me dispongo. Ahora yo me iba a subir porque este mensaje lo llevé allí a la iglesia principal, que me tocó explicar a las 7. Y yo me fui como para darle una leidita al mensaje. Y el Señor me dice: no, vaya y adóreme. Porque es que el Señor me habla bien el espíritu, no, de verdad. Porque es que algunas personas dicen: pero que el Señor que le va.
Entonces el Señor le dice, no, es que el Señor a uno le habla en el espíritu, en el corazón. Y yo siento cuando Él me coloca en el espíritu y me dice, baje y ore y adóreme y alábeme. Y yo pongo palabra allá para que usted diga. Y la verdad, yo me bajé. Estaba en el segundo piso allá en la oficina pastoral. Yo me fui para abajo y dije, verdad. Y es la verdad. Allá lo adoré, lo exalté y el Señor es el que coloca palabra. Por ejemplo, todo lo que yo le estoy hablando no está aquí porque yo le mando más o menos un resumen al pastor, pero él se da cuenta de que eso no fue lo que me mandó. Porque es que sí es el Señor el que empieza como a hablar de acuerdo a la necesidad de las cosas. Así que mis hermanos, el propósito por el cual el Señor nos escogió y nos predestinó es para que vivamos en santidad. Así lo dice. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sí, para eso murió Él. En la misma carta a los Efesios lo menciona ahí en Efesios 5, 25 al 27. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Se entregó, es que Él se entregó en la cruz y que murió en la cruz y derramó sangre para santificarnos a través de su sangre preciosa. Se entregó a sí misma por ella, por la iglesia, para santificarla, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así lo dice, que Él nos escogió para que fuéramos santos, porque Él viene por una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga. Hermanos, ¿usted quiere irse con el Señor y vivir eternamente con Él? Yo sé que sí, yo sé que ese es el sueño de cada uno de nosotros. Pero hay que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que dejar todo pecado, porque hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de eso, que nos dicen, sobre todo Apocalipsis está recalcando permanentemente. Apocalipsis nos dice que nada, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Que allí no entrarán ni aquellos que practican abominaciones, inmundicia. Nos habla allí acerca del adulterio, de la fornicación, que ninguna de esas cosas nos van a permitir que entremos allá al cielo, porque allá no entra nada inmundo. Dice, ¿cómo va a entrar algo inmundo allá, cierto? Nada inmundo entrará allá. Por eso el Señor nos santifica primero y nos dice, porque es que una cosa es que Él nos santifique y lo otro es que nosotros vivamos en santidad. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor coloca de su parte, sí. Él con la sangre de Cristo nos santifica, pero nosotros a través de nuestra obrar permanentemente y un buen obrar sobre la tierra es que vivimos en santidad y esa es nuestra responsabilidad. Vivamos en santidad, sean santos como yo soy santo. ¿Sabe que para entrar allá al cielo, el pasaporte para uno entrar allá es la santidad? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá. Es decir, que vivamos en santidad si queremos verlo, si queremos entrar allá a la presencia de Él. Y sabe, mire, ¿sabe cómo evalúo yo esto? El Señor es santo. Nosotros tenemos que ser santos como Él. Porque el pecado frente a la santidad de Dios destruye. Claro, el pecado frente a la santidad de Dios destruye. Por eso tenemos que ser santos como Él para poder entrar allá.
Porque es que uno lo ve con los sumos sacerdotes. Cuando entraban al lugar santísimo, que allá estaba el arca y estaba la presencia de Dios, ellos tenían que primero rociarse con la sangre de los becerros y purificarse en el altar de bronce, que era el altar de agua, donde ellos se purificaban también. Pero si algún sacerdote, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo en pecado, ¡pum!, caía muerto. Entonces ellos se ponían unas campanillas y lo amarraban como con un lazo o algo así. Lo amarraban porque si moría allá y entraba otra persona allá, también moría. Entonces lo tenían que amarrar para poderlo sacar, jalar. Así era. No podían entrar allá en pecado. Y por eso entraban con mucho temor. Entraban temerosos de que podían morir. Sino que el Señor es tan bueno, porque la palabra de Dios dice que ya a través de la sangre de Cristo ya no tenemos temor para entrar al trono de la gracia. Ya nosotros no tenemos ese temor, porque la sangre de Cristo nos ha purificado. Esa canción, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, es muy especial. Pero entonces es eso, por eso la gente, los hombres y la gente no podía ver a Dios cara a cara porque morían. Claro, la santidad de Dios, ¡pum!, los acababa. Nadie podía ver a Dios cara a cara, morían por la santidad de Él. Entonces, para nosotros poder presentarnos y verlo en cuerpo glorificado, a nuestro Padre que es espíritu, pero que es tan especial, solamente tenemos que ser a través de la santidad, o si no, queda fulminada la persona. Podemos entrar al trono de la gracia y contemplar el rostro de Dios, pero tiene que ser en santidad. Santidad es lo que Dios demanda. Santidad. Entonces hay muchos textos que lo confirman. Por ejemplo, Apocalipsis 21-27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que la inmundicia del pecado acarrea exclusión. Las personas quedan excluidas. Si no andan en santidad, quedan excluidas. Ay, hermano, y que uno se condene por eso. Así que mire, escuchen lo que el Espíritu Santo les está hablando. Jesucristo lo hacía de una manera diferente. ¿Sabe cómo le decía? Dice Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que oiga y el que entienda, obedezca. Eso es el que quiera, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que oiga y entienda, obedezca. Porque eso es lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Tomemos de la determinación, paguemos el precio, cortemos con el pecado. Hagamos de cuenta que hoy es el último día, que el Señor ya viene y que tenemos que estar preparados ya. Y por eso es que en cada momento vamos a estar preparados. Es por eso. Hay una bienaventuranza también en Apocalipsis capítulo 22. Y la bienaventuranza es el 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que lavan sus ropas, bienaventurados, porque ya van a tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la santa ciudad. Mas los perros, que yo no sé qué, me imagino que los gentiles, porque los gentiles, según la palabra que el Señor da a la mujer sirofenicia, que dice que el pan es para los hijos y no para los perrillos, es para los gentiles. Los perros, los gentiles. Aunque nosotros fuimos gentiles, pero ahora somos unos gentiles diferentes, como dice Pablo en Efesios 4. Dice que él, hablando de los gentiles, él dice que nosotros somos gentiles, pero gentiles ya renovados.
Y aquí dice que los perros gentiles estarán fuera. Aquellos que no quieren recibir al Señor, que se les comparte y que dicen, dejen de hablar tantas bobadas. Como es de doloroso eso. Uno que sale por allá a evangelizar a las calles los días martes, todos los martes. Hay algunos que se quebrantan, reciben al Señor y uno dice, ay, gracias Señor. Pero hay otros que dicen, dejen de hablar tantas bobadas, hombre. Cojan oficio. El oficio ya lo cogimos. Este es el oficio que el Señor manda, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y eso, ay, hermanos, a mí la verdad, a mí me pasa como le pasó a Pablo en Atenas, que dice que la sangre le hervía de ver a esa ciudad perdida en la idolatría y en la religiosidad y en las filosofías. A mí me hierve la sangre. Yo digo, el que tiene que coger oficio es usted, hombre. Arrepiéntase y reciba al Señor en su corazón y búsquelo, que ya la venida le está muy cerca. Yo los confronto. Yo sí les digo, yo les digo, arrepiéntase usted, hombre, más bien. Ustedes tienen el entendimiento entenebrecido, porque ustedes tienen mucha ignorancia acerca de Dios. Que así lo dice el apóstol Pablo. Que tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay. Y esa gente sí es con ese entendimiento entenebrecido. Yo digo, Señor, toca el corazón. Espíritu Santo, convénzalo usted. Es que nosotros no tenemos esa capacidad de convencer. Convéncelo usted, Señor. Ay, mis hermanos, sí. Ay, ¿sabe qué? Yo siento mucho dolor. Porque muchas personas cristianas de mucho tiempo ahora están diciendo que Dios no existe. Hermanos, de verdad. Se vuelven ateas. Ahí vecinita tenemos a una joven que ya dice que ya no cree en Dios. Allá vecinita acá a la iglesia, no es vecinita de mi casa y no de la iglesia. Dice que ella ya no cree en Dios. Y era una de las personas que cantaban en la iglesia alabanzas. Hay una persona de mi familia muy allegada a mí y cambió su forma de pensar. Yo le dije, pero ¿a usted qué le pasó, hombre? ¿Pero usted por qué está pensando así? Él dice, no, el cristianismo. Yo digo, pero ¿por qué? Porque cambian esa manera de pensar. Y resulta que es que hay muchas personas que han cambiado. El hijo de un pastor que era parte de la misión cambió. Le tocaba alabanzas al Señor y ahora está tocando en un grupo de música metálica muy pesada. Cambiando completamente. Otra joven que cuando empecé a la vida cristiana que había tanta juventud. Teníamos la iglesia en San Javier, pero allá entrando al Socorro. Una gran líder. Ahora ya no cree en Dios. Y otra que se volvió chamana. Ya chamán, ya eso es. Yo digo, pero ¿cómo? Y yo creo que ella es la que tiene afectado a esa persona que es muy allegada a mí. Porque me di cuenta que estaba hablando con una persona, le afectó el cerebro y lo dañó. No, sí, sino que es que les entra un espíritu que es, bueno, el Señor a veces permite espíritu de errores. Dice la palabra que el Señor permite que esos espíritus de error entren en la persona. Pero ellos sí, que es que yo los conozco y son personas que realmente muy comprometidas, pero no sé por qué cambian. Es igual que algunas señoras, que acá uno sorprendido, que muchas señoras ya en su edad, pues y todo eso, dicen que quieren estar con un joven. Y yo digo, ¿cómo así? Mire, una señora de edad, de mucha edad, me dijo eso. Me dijo, ay, pastor, y yo lo digo porque no menciono nombres ni nada de eso. Pero ¿sabe qué me dijo? Pastor, tengo una lucha muy fuerte. Y la lucha es que
Mi esposo ya pues como que no sirve, ya es de edad muy avanzada, entonces el esposo ya no, y yo quiero estar con un joven. Y yo le dije, ay, mi hermana, ¿cómo así? No, no, haga ayuno pues y pídale al Señor. Pues son confesiones, pero sí, desde que uno no mencione nombres no hay ningún problema. Pero son luchas que tienen las personas. Pero en una edad bien avanzada y con esos pensamientos, pero es una realidad. El enemigo ataca. Hermanos, es que hay que pagar el precio para vivir en santidad. Necesitamos revestirnos de Cristo para tener las vestiduras adecuadas. Pablo lo menciona aquí, él dice que ya no estamos revestidos en el Adán, sino que estamos revestidos en Cristo Jesús. Revestidos de Él, tener las vestiduras de Cristo. Sí, y también nos habla mucho aquí acerca de aquellos que están vestidos con vestiduras blancas. Aquí en Apocalipsis nos habla 2 veces acerca de aquellas almas que están clamando al Señor por justicia, por juicio, que les hiciera juicio sobre aquellos que les habían quitado la vida, pues derramado sangre. Y el Señor los dice que los viste con vestiduras blancas y que les dice, esperen un poco hasta que el grupo sea completo. Y ahí más adelante ya el grupo es completo y también se les dan vestiduras blancas. La vestidura blanca es muy necesaria, es necesaria para la salvación. Tener vestiduras blancas. No le digo que si usted quiere participar de las bodas con Cristo, usted tiene que tener vestiduras blancas. O si usted no va a calificar en esas bodas, se tiene que vestir de lino fino, puro, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Sí, vestirnos de esa manera, dejar esas vestiduras de pordiosero, dejar las vestiduras de pecado. ¿Sabe qué dice Eclesiastés 9:8? Dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, para que lo miren. Eclesiastés 9:8. Que en todo tiempo, permanentemente sean blancos tus vestidos, y que nunca falte ungüento, el aceite sobre tu cabeza. Que nunca falte, porque es que el pecado y la carnalidad acaban con la unción. Una persona en pecado o una persona en carnalidad no es ungida, no tienen unción. Lo que daña la unción es el pecado y la carnalidad, y la religiosidad también daña la unción. Esos religiosos, esos fariseos, no tenían nada de unción. Esa iglesia tradicional no tiene nada de unción. Entran en un ritualismo, en unos rituales, en una religiosidad. Y esos fariseos y escribas que no tenían unción atacaban al ungido, que era Cristo. La religiosidad y la carnalidad atacan a los ungidos. Ustedes no han visto iglesias por ahí que de pronto atacan a los cristianos ungidos y los critican. Esos son esas iglesias que son todos religiosos, que dicen la mujer tiene que vestirse con vestiduras largas hasta los pies, dejarse crecer el cabello por acá, una religiosidad, y atacan a los ungidos. La religiosidad ataca al ungido. Que dicen, ¿usted por qué admite demonios en la iglesia? Como una vez una persona que vino de, de la costa, no de Brisas del Mar, sino más allá, bueno, no me acuerdo. Ella venía acá y ella siempre era con vestidos, y a mí me agradaba mucho, pues, como salen vestidos con vestidos largos, muy bueno. Pero vio a unas hermanas que no estaban vestidas con esas faldas largas y todo, dijo, usted aquí tiene una cantidad de pecadoras, prostitutas. Y le dije, ¿cómo así? Religiosa. ¿Y usted por qué admite eso, el pecado acá? Y yo le dije, pero ¿cómo así? No. ¿Sabe qué? Yo sé que el vestido es muy necesario y uno debe vestirse adecuadamente. Pero usted va a condenar a alguien porque tiene
un slack que es inclusive hasta muy ancho, pues que no va a atentar a nadie, porque cuando lo ponen muy ceñido, ahí sí se convierte en piedra de tropiezo. Pero vas a juzgar y a condenar a una persona así. Deje de ser religiosa. Mire, yo les digo, ustedes tienen, así como tiene de larga ese vestido y esa falda, así es su lengua. Su lengua es larga como ese vestido, porque es que usted con esa lengua tan larga no hace sino juzgar y condenar. Mis hermanos, la religiosidad mata la unción. Eso es una realidad. Dejemos esas vestiduras pecaminosas, esas sí hay que dejarlas. Dejémonos esas vestiduras que son vestiduras adánicas. Quitémonos esas vestiduras del viejo Adán y coloquémonos las vestiduras del nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Revistámonos de él. Como les digo, no, yo respeto y admiro las hermanas que salen con las faldas y para mí eso es muy bueno. Pero si llega una hermana con un traje, porque es que hay algunas iglesias que no permiten que las hermanas suban a predicar o al cántico si no tienen vestido. Pero es que yo he visto que tienen un traje tan bonito de chaqueta, ancho. Yo digo, están muy bien presentadas. Que prediquen en el púlpito. Sí, la predicación tiene que ser bajo autorización, pero la hermana también puede dar. Es que hay hermanas que dan unos mensajes tan especiales. Uy, dan unas enseñanzas, unos mensajes muy buenos. No, sí, pero no nos pongamos a juzgarnos unos a otros. Dice aquí 22:11, el que sea injusto todavía. El que sea inmundo, pues sea inmundo todavía. El que sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya está al final de Apocalipsis, imaginen el último capítulo 22. Mis hermanos, hay que practicar y buscar y ser santos cada vez más. Porque es que hay personas que piensan que la santidad o que uno es santo cuando es canonizado, y eso no, canonizado. Vaticano, por allá el Papa que eso canoniza a las personas y las declara santas. Y eso no es así. Es que me da risa porque me acuerdo que por ahí hablando de la santidad en la calle, dice que ustedes tienen que ser, ustedes que van a ser santos. Y yo no sé, pero Pablo cuando le escribe a las iglesias les dice a los santos de Éfeso, a los santos de Corintio. ¿Cuál santos? Santo es la Santa Madre Laura, y yo le digo, y San Expedito también, y que respétenos, y yo le digo, acá lo estoy respetando, usted tiene a un santo que se llama San Expedito, entonces él también debe ser muy santo, y eso les da rabia. Y ustedes cogen esa laminita y dicen, mire, adoren a este santo. Eso cuando ningún santo. ¿Sabe qué dicen ellos, los santos? No a nosotros, oh Señor. Para ti, Señor. Salmo 115. No a nosotros. Sí, nosotros somos santos porque el Señor nos santificó y no necesitamos ser canonizados por nadie. Pero la adoración y la alabanza es para el Señor. Mis hermanos, entonces, ¿qué es la santidad? Ya me falta poquitico de tiempo, pues, porque la enseñanza uno puede quedar todo un día. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es santidad? Santidad significa uno consagrarse a Dios. Santidad es uno apartarse para Dios. Santidad es uno dedicarse al Señor.
Uno apartarse del pecado y apartarse para Dios. Uno consagrarse plenamente a Dios, eso es santidad. Consagrémonos para el Señor. Jesucristo fue consagrado desde pequeñito al Señor. Sí, él fue llevado al templo y fue consagrado al Señor. Consagrémonos para el Señor. Vivamos en santidad. Porque es que, sí, como les dije ahora, es que el pecado nos hace excluyentes o no calificamos en pecado para estar con el Señor toda una eternidad, estar con el Señor toda una vida, en ese amor tan grande, porque es que mire lo que dice aquí, que él amó a la iglesia, que la santificó y que porque él quiere presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor es muy bueno y el Señor nos ama tanto, tanto, que el Señor quiere que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Pero la mejor manera es viviendo en santidad. Claro, Dios nos ama tanto, Jesucristo nos ama tanto. Pero ¿cómo hacemos para estar con Él? Porque es que fue a prepararnos un lugar para que donde Él estuviera, nosotros estuviéramos con Él. Y Él le dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo quiero que ustedes estén conmigo siempre, porque nos ama mucho. Pero en pecado no se puede. Él nos ama mucho y Él quiere que nosotros tengamos lo mejor, que nosotros disfrutemos de allá, de todas esas bendiciones celestiales. Allá no es como muchas personas piensan, es que ir allá para estar adorando a Dios todo el día y toda la noche. No, se vuelve muy monótono, no es de pensar así. Allá hay mucho para hacer. Allá vamos a caminar por la Nueva Jerusalén, por calles de oro, por mar de cristal. Allá vamos a estar, ahí, sí, vamos a estar adorando al Señor, pero también vamos a estar haciendo muchas cosas. ¿Ustedes creen que los ángeles allá mantienen perdiendo el tiempo? Los ángeles cumplen una función muy especial. Los ángeles, en más, muchos de ellos son comisionados para que vengan a cuidar a los creyentes, a los redimidos. Muchos ángeles vienen acá a prestar servicio, a cuidar a los redimidos. Y hermanos, ahí hay mucho para hacer, pero es algo muy especial. Uy, qué tan especial uno gozará de hacer. Donde las calles, donde allá no hay necesidad del sol, ni de luna, ni de estrellas, allá no hay necesidad de un bombillo, no hay necesidad de una luz natural ni artificial, porque dice que la gloria del Señor, que es una luz grande y resplandeciente, que la gloria del Señor y la del Cordero alumbran todo ese tercer cielo, que es muy extenso. Imagine cómo será la luz tan especial. Esa gloria tan especial que todo lo ilumina. Allí no hay ni sufrimiento, ni hambre, ni sed, nada. Es más, a los que van allá el Señor les enjuga toda lágrima y cambia esa tristeza en alegría, en gozo. No, eso ya es una bendición, hermanos. Entonces, ¿por qué no estar preparados? ¿Por qué no vivir en santidad para uno ganarse esas bendiciones? Vivir en santidad como lo dice Pedro. Pedro mismo lo dice. Que nuestra manera de vivir, de caminar, que sea en santidad, que esa sea la manera en que nosotros vivamos, siempre en santidad, desechando todo pecado, desechando toda cosa. Recuerden que es un mandato de Dios, sean santos como Él es santo, y que esa santidad también se logra o se fundamenta a través de la obediencia, es muy importante también. Y ya para concluir, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro Mediador, nuestro sustituto, nuestro camino para llegar al Padre. Jesucristo quiere que vivamos en santidad. Él espera que cuando Él regrese nos haya en santidad. Él quiere eso.
Él quiere eso porque Él quiere bendecirnos siempre, quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que vivamos en santidad a toda hora. Perseveremos y estemos preparados para encontrarnos con Él en santidad. Seamos siempre semejantes a Él como hijos amados. Seamos imitadores de Él como hijos amados, viviendo en santidad. Porque recuerden que Él nos hizo inicialmente a imagen y semejanza. Y esa semejanza es la santidad. Él es santo y como hijos debemos de ser santos. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios santo y Dios Padre, muchas gracias, mi Padre amado, nuestro Padre amado, Padre nuestro, de cada uno de nosotros, Señor, muchas gracias por amarnos, por bendecirnos, por hacernos tus hijos, Señor. Dice tu palabra que el amor tuyo tan grande, no solamente de enviar a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino también que dice que cuán amor nos ha dado el Padre de llamarnos hijos de Él. Señor, este amor es muy grande. Tú llamarnos hijos tuyos, Señor, con el mismo ADN tuyo, Señor amado, la misma semejanza tuya, la misma imagen tuya. Padre, muchas gracias, Señor. Yo sé que vamos a volver nuevamente a esa posición porque tú tienes propósitos muy especiales con cada uno. Si nos hiciste así a imagen y semejanza, vamos a retornar a esa misma imagen y semejanza cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Padre, gracias Dios. Señor, estamos tan agradecidos contigo, Señor, y con nuestro amado Jesús, que por eso siempre te estamos agradeciendo, siempre estamos tratando de agradarte en todo, a través de la obediencia, a través de el corazón sensible para ti. Llévanos en bendición a nuestros hogares, guárdanos y protégenos siempre. Y algo, Padre, que te pedimos, que Jesucristo nos enseñó, es que no nos dejes caer en tentación. No permita, Señor, que te ofendamos, que caigamos en tentaciones, y que nos libres siempre del mal, del maligno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.